ha habido pruebas, ha habido enfermedad, ha habido dificultades, hermano. Mire, ¿cuántos creen lo que este canto, hermano, ha expresado? Hermano, no hay un problema que Dios no pueda resolver. Y aun cuando para nosotros pudiera resultar difícil o imposible, la palabra de Dios nos enseña que para Dios nada es imposible. Amén. Gracias a Dios por la palabra, hermano, que nos conforta, nos alienta, nos motiva, nos levanta y también nos exhorta. Amén, hermano. Hoy estaremos viendo este tema tan interesante acerca de la autoridad, la palabra de Dios como autoridad. Entonces, pongamos nuestro corazón. Queremos darle bienvenida. Nuestro hermano Juan López se encuentra con nosotros una vez más. Saludos, hermano. Saludos a nuestro hermano Juan López, que está con nosotros una vez más. Le decimos en esta mañana, Dios le bendiga y también está con nosotros nuestro hermano Jesús Soria, esposo de nuestra hermana Keila y papá de aquí, nuestros jóvenes, también Ismael y Daniel. Hermano Jesús Soria, saluden, hermano, por ustedes, saluden a nuestro hermano Jesús. Y le decimos en esta mañana que Dios le bendiga y ¿alguien está de visita con nosotros? ¿Que se le esté pasando? Hay una joven por allá atrás, a un lado de Aileen. Si nos puede decir su nombre, se pone de pie, por favor. ¿Nos puede decir su nombre? Aileen, también se llama Aileen. ¿Es amiga de Aileen? ¿Sí? Bueno, Aileen, bienvenida. También le decimos en esta mañana, hermanos, que Dios le bendiga y guarde hasta que Cristo venga. Aileen, nos da mucho gusto que nos acompañe. Eres bienvenida. Dios te bendiga. Amén. En esta mañana, hermano, queremos dividir las clases. Si hay jóvenes adolescentes que tienen su clase, pueden pasar. Les recordamos que hoy estaremos celebrando Santa Cena, hermano, así que jóvenes maestros que van a dar clase, les esperamos aquí 11:45. Amén, hermanos. Amén. Pueden pasar. Hoy estaremos recibiendo la enseñanza de parte de Ismael. Ismael, dejamos el lugar. ¿Qué le decimos a Ismael, hermanos, en esta mañana? Que Dios te bendiga y guarde hasta que Cristo venga. Adelante. A su hermano que está alrededor, hermano, que salen los jovencitos. Oh, qué gozo yo siento cuando me encuentro con la gente de Cristo. Oh, qué gozo yo siento cuando me encuentro con la gente de Cristo. Qué placer es unirme a sus alabanzas y cantar al Rey de los cielos. Oh, qué gozo yo siento cuando me encuentro con la gente de Cristo. Aleluya, gloria a Dios. Amén. Bendiciones, hermanos. Estamos contentos otra vez de estar aquí en la casa de Dios, adorando y bendiciendo el nombre del Señor. Para mí es un gusto nuevamente estar con ustedes. Recuerdo la última vez, creo que fue justamente en estas fechas, en el verano, hace 2 años, en el 2019, según recuerdo. Y para mí siempre es un gozo estar aquí con ustedes, pudiendo compartir la palabra de Dios nuevamente, la cual es santa y bendita por todas las generaciones. Y hoy vamos a hablar de un tema hermoso y especial, ya lo decíamos, el cual es la autoridad de la palabra de Dios. La autoridad de la palabra de Dios es santa. La palabra de Dios dice, sécase la hierba, marchítase la flor, pero la palabra de Dios permanece y permanece para siempre en los cielos. Así que cuando nosotros nos metemos en la palabra, algo grande sucede en nuestras vidas. Cuando nosotros venimos a la palabra de Dios, el corazón es transformado, el corazón es renovado, tu mente se renueva también. Como dice la palabra, hay que renovarnos constantemente en la palabra de Dios. Hay que renovar el entendimiento de nuestra mente. Y todo eso lo hace la palabra. Y la palabra está viva. La palabra está viva. La palabra contiene el aliento de Dios. Y eso es algo de lo más hermoso que nosotros podemos comprender hoy.
Cuando nosotros vamos a la palabra, estamos escudriñando la mente de Dios. Y lo que sale de Dios contiene todos los atributos de Dios. Todos los atributos de Dios. Dios es santo, Dios es glorioso, Dios es majestuoso, Dios es eterno. Por eso la palabra permanece. Dios es poderoso, por eso la palabra es más cortante que toda espada de 2 filos. La palabra contiene todos los atributos de Dios. Porque la palabra es el verbo, y el verbo se llama Jesús. Amén. Y esa es nuestra premisa hoy. La palabra como autoridad. Así que vamos a orar, vamos a pedirle al Señor que nos dé discernimiento en esta hora. Padre, gracias te damos porque eres bueno, eres grande, eres misericordioso, Señor. Gracias te damos porque en esta mañana, Señor, has dispuesto que estemos delante de tu presencia para aprender más de tu palabra, para aprender más de lo que hay en tu corazón. Y no solo aprenderlo, sino ponerlo por obra, lo cual es lo que cambia la vida del hombre, Señor. Ahora te pedimos que abras nuestros corazones, que prepares la tierra de nuestros corazones, para que la palabra caiga en buena tierra, y como está escrito, haya cabida en nuestros corazones. Y eso depende de nosotros, Señor. Gracias te damos, en el nombre de Jesús. Amén. Amén. Aleluya. Bien. La palabra de Dios. Y uno de los salmos más hermosos que nos habla de la palabra de Dios, ciertamente es el Salmo 119. El salmo más grande, el capítulo más grande que tenemos en la Biblia. El Salmo 119 es una exposición clara, magistral de lo que es la palabra de Dios. Y vamos a leer ahí del Salmo 119, verso 1 al verso 16. El verso 16 fue este texto que leímos hace un momento, pero vamos a leer del 1 al 16. Me voy a permitir leerlo. Dice la palabra de Dios: bienaventurados los de perfecto camino, los que andan en la ley de Jehová. Bienaventurados los que guardan sus testimonios y con todo el corazón le buscan, pues no hacen iniquidad los que andan en sus caminos. Tú encargaste que sean muy guardados tus mandamientos. Ojalá fuesen ordenados mis caminos para guardar tus estatutos. Entonces no sería yo avergonzado cuando atendiese a todos tus mandamientos. Te alabaré con rectitud de corazón cuando aprendiere tus justos juicios. Tus estatutos guardaré, no me dejes enteramente. ¿Con qué limpiará el joven su camino? Con guardar tu palabra. Con todo mi corazón te he buscado. No me dejes desviarme de tus mandamientos. En mi corazón he guardado tus dichos para no pecar contra ti. Bendito tú, oh Jehová. Enséñame tus estatutos. Con mis labios he contado todos los juicios de tu boca. Me he gozado en el camino de tus testimonios, más que de toda riqueza. En tus mandamientos meditaré. Consideraré tus caminos. Me regocijaré en tus estatutos. No me olvidaré de tus palabras. Ahora, aquí en esta parte del Salmo 119, Dios nos da lo que son las aristas de la palabra de Dios. La palabra de Dios tiene diferentes aristas. La palabra de Dios es el logos, y la palabra de Dios también es el rema de Dios. El logos es lo que nos ha permitido a nosotros conocer la mente de Dios. Si no fuese por la palabra escrita, no pudiéramos nosotros entender. Estaríamos divagando, estaríamos especulando en saber quién es Dios. Muchos hombres en la historia de la humanidad, sin recurrir a logos, sin recurrir a la palabra, han divagado en saber quién es Dios. Y por ahí tenemos a los griegos, que en los tiempos antiguos, estando Pablo, dice la palabra de Dios, que cuando Pablo iba caminando por Atenas, cuando iba
caminando por las calles, dice que su espíritu se enardecía porque veía que toda la ciudad entera estaba entregada a la idolatría. El ser humano siempre va a querer llegar a Dios, llegar al Ser Supremo, pero sabemos que esta es religión. La religión es el intento del hombre por llegar a Dios. La relación es Dios llegando al hombre. Y si tú llegaste así a Dios, te felicito porque estás viviendo una relación con Dios. No estás viviendo ni tradicionalismo, no estás viviendo ni porque te lo dijeron tus padres, no estás viviendo porque te lo contaron, sino porque en ti hay una convicción de lo que es la palabra de Dios. Y aquí el salmista, en el Salmo 119, tenía una convicción. Seguramente, y muchos dicen que fue David, aunque no hay un consenso, pero el salmista decía aquí que él iba a meditar en los estatutos de la palabra de Dios. Y las aristas de la palabra son mandamientos, estatutos, justos juicios, palabra como rema, palabra otra vez, pero ahora como logos. La palabra de Dios tiene diferentes aristas en las cuales podemos meditar. Y empieza primero con ley, en tu ley, en tu ley. Aquí la palabra de Dios, una arista de la palabra de Dios es ley, lo cual en hebreo significa Torah. Esa es la enseñanza. En tu enseñanza meditaré, en tu gobernanza meditaré. Es decir, la ley de Dios está lista y dispuesta para que nos gobierne, pero no se enseñorea de nosotros. Qué hermoso es Dios, que siendo el Rey de los cielos, el Rey de la tierra, no se enseñorea de las naciones como los reyes antiguos lo hacían de las naciones. La palabra dice que los antiguos gobernantes se enseñoreaban de las naciones y decían con ellos lo que querían, ¿sí? Pero Dios, siendo el Rey de reyes, Señor de señores, y que le debemos toda nuestra pleitesía y adoración, Él no quiere que tú le adores simplemente porque es debido. Él quiere tu corazón. Él quiere que lo sirvas y lo adores voluntariamente. Y eso es una cualidad de Dios. Pero Dios nos enseñó y nos dio la ley allá en el monte Sinaí. Allá los 10 mandamientos con Moisés, y Dios tenía que interferir personalmente. Las tablas de la ley escritas por el dedo de Dios. Escritas por el dedo de Dios. Nadie, ningún ser humano se puede jactar. Dios mismo las escribió la primera vez que la dio al pueblo. Y este era el pueblo de Israel. Es decir, la palabra desciende de lo alto. Y esto nos proyecta, nos lleva, vamos a ver más adelante lo que es Jesús. Jesús, el verdadero pan del cielo, el que descendió de lo alto, el maná verdadero. Esa es la palabra que desciende de Dios. Ahora el Salmo 119 también nos dice testimonios. Tus testimonios. ¿Qué es testimonios? Testimonio es la palabra que sale de aquel que es testigo. Aquel que es testigo. Y eso nos lleva a la palabra tal vez mártir. El mártir está dispuesto a morir por su testimonio, por lo que sale de su boca, es decir, por lo que cree, Y la palabra de Dios dice en Apocalipsis 1:5 que Él es el fiel y verdadero, el testigo fiel. Jesús es el testigo fiel. Jesús es todo lo que Dios fue en el Antiguo Testamento. Así que eso nos recuerda que tú y yo tenemos un testimonio delante de Dios. No solo el testimonio que debemos de guardar para con los demás, ese es uno, sino el testimonio, lo que hemos creído, por lo que estamos dispuestos a morir. Amén. Si estás dispuesto a morir por algo, entonces vas a empezar a vivir. ¿Sí o no? ¿Sí o no? Y ese es el testimonio. Los caminos de Dios, otra lista de la palabra. Los caminos donde Dios va, su pueblo debe ir. Él es el que abre camino. Él es el que dicta el camino. Los mandamientos nos hablan de la autoridad directa de lo dicho por Dios. Tus mandamientos, en tus mandamientos meditaré. Y luego nos habla el Salmo 119 de estatutos. Estatutos son las leyes de Dios, la misma palabra de Dios, pero ahora escrita con la autoridad con la que fue plasmada.
Y esto me recuerda a aquel rey con Daniel y aquellos sátrapas, aquellas personas que querían hacer caer a Daniel. Le dijeron al rey: oh rey, ponga ahora este edicto, que nadie deba adorar a ningún dios sino a usted en este lapso de tiempo de días, y si no, que muera. Y el rey dijo: me parece bien, está bien. Y el rey, al escribir esa ley, puso el sello de su anillo, corroborando y dando autoridad a la palabra que él había dicho. Entonces, cuando tú pienses en estatutos, piensa en que viene con toda la aprobación de Dios. Él lo ha aprobado con el anillo de su mano derecha. Eso es el estatuto, el sello real del Dios vivo, inscrito en la palabra y en nuestras frentes. Y finalmente, como les decía, la palabra como rema, la palabra más allá de logos. Dios le ha placido revelarse a nosotros en la palabra escrita, pero también Dios le ha placido revelarse a los hombres que le buscan de una forma personal, de una forma individual, de una forma en la que la palabra llegue a tu mente y a tu corazón de una manera específica y especial, porque Dios se complace en eso. Amén. Dios tiene las naciones en su mano. Dice la palabra de Dios que las naciones son como gotas de agua delante de Él. Pero lo sorprendente, y lo he dicho antes, es que Dios, siendo Dios, teniendo la autoridad que tiene, piensa en ti. Piensa en lo que piensas, piensa en lo que deseas, piensa en lo que anhelas, piensa en lo que puedes tener. Y esa es la grandeza y una de las cualidades de Dios. Esa es la palabra, el rema, la palabra que empieza a hacer algo en tu vida. Y Jesús fue el ejemplo claro de lo que era el rema de Dios. Cuando estuvo aquí en la tierra, cuando estuvo dando palabra a cada uno, cuando le dio palabra a Zaqueo, cuando le dio palabra a Nicodemo, cuando le dio palabra a la mujer que fue encontrada en el adulterio: vete, no, tampoco yo te condeno, pero no peques más. Todo eso era rema, porque estaba sanando el corazón de quien recibía esa palabra. Estaba sanando su corazón. Y Dios quiere sanar tu corazón. Dios interesa en tu cuerpo. Dios te da el shalom, es decir, una paz integral, una prosperidad integral. Es decir, que seas prosperado, que seas bendecido en todo lo que hagas, en todo lo que emprendas, en todo lo que pienses, pero que sobre todo seas prosperado en tu espíritu, que es lo primero, y después viene todo lo demás. Así que la autoridad de Dios está implícita en el ser de Dios. Dios en sí mismo tiene una investidura que no le puede ser quitada. Dios nos dio de Él. Él, al ser, porque Él es por siempre y para siempre, Él es por siempre y para siempre. Y esto me lleva a la revelación de Dios con Moisés. Moisés, el libertador del pueblo de Dios, y le dijo Dios: Moisés, cuando se le reveló en el monte Sinaí, en la zarza ardiendo: ve a mi pueblo, porque tú los vas a libertar. Señor, pero ¿qué le voy a decir a tu pueblo? Si ellos me preguntan ¿quién es el que me envía? ¿Qué Dios es? Moisés estaba diciendo: ¿quién eres tú? Y él quería conocer cómo Dios se iba a revelar en esa relación con el pueblo de Israel, porque lo iban a sacar de la esclavitud. Y Dios les responde: diles que yo soy el que soy. Yo soy el que soy. Al Dios decir esa palabra, estaba denotando autoridad, la autoridad que le pertenece, porque tú no puedes venir a Dios y estar delante de Él y decirle: ¿quién eres tú? Si Él es el que vino a dar existencia a todas las cosas. Por Él nosotros tenemos identidad. Por eso Él es el que es. Es como decir: Moisés, tú no me puedes preguntar ni siquiera quién soy. No estás viendo mi presencia, la cual se revela a ti. Tú puedes conocer quién soy. Tú puedes saber que yo soy el que soy, el poderoso. Pero sin embargo Dios le dice: yo soy el Dios de Abraham, de Isaac y de Jacob. Al decir yo soy el que soy, Dios estaba diciendo: yo soy el mismo ayer, hoy y por
los siglos. Dios estaba diciendo: yo soy el alfa y la omega, el principio y el fin. Y Jesús reclamó las mismas palabras para sí mismo. Yo soy el alfa y la omega, reclamando la deidad que le pertenece. Así que Dios estaba hablando. Cuando Dios habla, tiene que salir autoridad indudablemente, porque está investido de ella. Ahora, nosotros somos imagen y semejanza de Dios. Amén. Así que estamos coronados también de autoridad. ¿No le dijo Dios al hombre en el principio: sojuzgad la tierra, multiplíquense? Eres la corona de mi creación. Tú y yo tenemos autoridad implícita en nosotros mismos y tenemos honra en nosotros mismos. Cuando Dios habla, la autoridad sale de él, porque es un atributo de Dios. Ahora, cuando a Jesús lo iban a aprender allá en el jardín, le preguntan los hombres: ¿tú eres aquel hombre? Y Jesús, ¿qué contestó? Jesús dice: yo soy. Yo soy. Y en ese momento, ¿qué sucedió? Cayeron como muertos, dice la palabra de Dios. ¿Te das cuenta de la autoridad de Dios cuando Él reclama lo que le pertenece y lo que es Él? Él es el que es, y Él dijo: yo soy. Y dice que cayeron como muertos. Tuvieron que levantarse, tuvieron que acomodarse otra vez. Cualquier hombre pudo haber escapado en ese momento, pero Jesús se quedó ahí porque Él sabía lo que iba. Él sabía dónde iba. Pero Él dijo: yo soy. Con ese yo soy, Jesús mismo estaba reclamando la autoridad del Padre. Y de seguro a los que escucharon y a sus discípulos estando ahí, les vino a la mente lo que estaba escrito: yo soy el que soy. Yo soy Jehová. Y otra vez le estaba confirmando la autoridad de la palabra de Jesús mismo. Y luego vemos 7 grandes yo soy que están en la palabra de Dios. Y no voy a entrar en ellos, pero el pan de vida, yo soy el pan de vida. Jesús es el maná que descendió del cielo. Dios es la luz del mundo. Y Jesús es la luz del mundo. En el Antiguo Testamento veíamos que el pueblo de Dios era guiado por una columna de fuego y por una nube de día. Así que Él era luz a su pueblo desde siempre. ¿Acaso no reconocemos cuando Moisés subió al monte y descendió, y la palabra dice que su rostro estaba brillando por la gloria de Dios? Dios es luz. Jesús es la luz del mundo. Ahora, cuando Dios estaba con su pueblo en el tabernáculo de reunión, le decía a Moisés: ve a la entrada del tabernáculo, y ahí entra y póstrate ante mí y háblame. La presencia de Dios, la puerta del tabernáculo. Y el otro gran yo soy es: yo soy la puerta de las ovejas. Es decir, nosotros entramos por medio de Él. Jesús es el buen pastor, el príncipe de los pastores, dice la palabra de Dios. Y Dios tenía la función de pastor cuando estaba pastoreando a su pueblo Israel. ¿Se imaginan una toma aérea viendo al pueblo de Israel caminando y la columna de fuego enfrente de él, y del pueblo, y la columna de fuego avanzando y el pueblo atrás? Era una imagen misma de un rebaño siguiendo a su pastor. Y Jesús es el buen pastor. La resurrección y la vida. Dios sacó al pueblo de Israel de la esclavitud. Una esclavitud material, sí, pero sobre todo tipifica la esclavitud espiritual. Egipto es la esclavitud de la que tú y yo estábamos. Egipto es el temor. Egipto es lo que nos quiere gobernar, lo que nos quiere ensuciar. La palabra de Dios dice que el que está limpio no necesita ser sacudido del polvo, sino solamente los pies. Cuando vino los discípulos a la cena del Señor, Jesús le lavó los pies. Y Jesús le dijo: no hay necesidad de que ustedes sean limpios, sino solamente los pies. Ustedes ya están limpios, excepto uno, hablando de Judas. Pero ya estaban lavados. Ya estamos lavados. Nosotros salimos de Egipto, pero el enemigo va a querer que regreses a Egipto. Y ahí, no importa ni tu experiencia, no importa lo que hayas vivido,
tienes que vivir el presente de la salvación. Si en el presente no estás como tú empezaste en el principio, no sirve de nada, porque la salvación es presente. Tú tienes que vivir el presente de Dios para poder alcanzar. No está escrito, la palabra de Dios dice que el que perseverare hasta el fin, este será salvo. Será salvo. Ahora, esa es la esclavitud de la que nos sacó Dios. El camino, la verdad y la vida. El otro gran yo soy. El camino. El camino. Dios era el camino, porque cuando Dios se movía con el arca del pacto, el arca abría el camino. El arca del pacto, donde yacía la presencia de Dios, abría el camino para el pueblo. Si tú no sigues la presencia de Dios, si tú haces que Dios vaya detrás tuyo, te vas a perder. Porque el pastor, el buen pastor, porque el arca debe ir de frente. No debe ir ni siquiera a tu lado, a tu costado, debe de ir de frente. Y si el arca va a la derecha, tú debes de ir a la derecha. Si el arca se detiene, te debes detener. Aún en el ritmo de la vida lleva un ritmo y no para, y no para, y no para, y se mueve. Tuvo que pasar todo esto este año pasado para que pudieras frenar tu camino, para que pudieras frenar tus pensamientos, para que pudieras frenar muchas cosas y meditar si es que lo hiciste. Pero dice la palabra de Dios, nosotros no somos de los que retrocedemos. Amén. Somos de los que perseveramos y de los que seguimos. Amén. Y ese es el ánimo. Esa es la palabra fiel y de promesa que Dios ha prometido a su pueblo. Entonces, si Dios se para, tú te debes de parar. Si Dios continúa, tú debes de continuar. Si Dios va a cualquier lado, tú debes de seguirle. Sí, gloria a Dios. Porque Él es el camino. Él es la vid verdadera, el séptimo gran yo soy. Y la palabra de Dios nos dice en Isaías que Dios mismo es el labrador. Y Jesús en ese capítulo en Juan, en la vida de Dios, dice: mi Padre es el labrador y yo soy la vid verdadera. Y en el Antiguo Testamento Israel era el viñedo y nosotros somos esos pámpanos. Si permanecemos en Cristo, ¿qué dice? Él permanecerá en nosotros, pero tienes que permanecer. Indudablemente, indefectiblemente, tienes que permanecer. Sí, amén, gloria a Dios. Las promesas son para los que perseveren, no para los que empiezan, para los que terminan la carrera. La palabra de Dios dice, dijo Pablo: no pretendo haberlo alcanzado, pero yo prosigo corriendo a la meta. No vaya a ser que, habiendo predicado a muchos, yo mismo venga a ser descalificado. Y Pablo sabía lo que era la autoridad de la palabra. La palabra de Dios nos dice en Hebreos que si aún en el antiguo pacto de Dios no hubieron consecuencias por toda obra que hizo el hombre, cuánto más nosotros que estamos en la sangre de Cristo en el nuevo pacto no recibiremos si algo hacemos equivocadamente. Pero Dios es fiel, pero Dios es bueno. Si tú te caes, Él te levanta. Si tú dejas de correr, Él te llama y te dice: continúa, pero no dejes de alcanzar, no dejes de seguir a la meta, porque nadie tiene comprada la vida, nadie. No podemos decir que mañana vamos a estar aquí, no podemos. Así que por eso debemos de perseverar. Ahora, la autoridad de la palabra de Dios, vamos a ver algunos puntos de cómo la palabra de Dios se manifiesta. Primero, Dios muestra su autoridad sobre su pueblo, la autoridad de la palabra sobre el pueblo de Dios. Y ahí en Josué capítulo 23 y capítulo 24, Dios nos muestra que cuando al morir Moisés se necesitaba otro líder, pero Josué ya estaba preparado, porque Moisés lo había estado preparando todo un tiempo grande. Al morir Moisés se tenía que levantar Josué, y Dios dio las cualidades de Josué. Las cualidades de Josué eran que era sujeto a sus líderes, en este caso a su líder Moisés. Si tú quieres progresar en Dios, tienes que estar sujeto. La palabra de Dios dice: estar sujetos los unos a los otros. Debemos estar sujetos. Debemos de responder a esa autoridad que Dios le ha dado a sus siervos. Aquel que está fuera de autoridad no puede ejercer autoridad. No puede.
No puedes jugar a tener autoridad si no estás bajo autoridad. La primera es la de Dios, y después sobre los hombres de Dios que Él ha dispuesto para cada uno de nosotros. Y Josué estuvo bajo autoridad y bajo sumisión con Moisés. Y a él le llegó su momento ahora ser el líder de Israel. Y ahí en el capítulo 23 y 24 Dios habla a través de Josué y le dice que por medio de él al pueblo que permaneciera en sus estatutos, que permaneciera en sus mandatos, que no se desviara, que no fueran idólatras, que si se salían de la voluntad de Dios, entonces Dios no iba a aguantar esas cosas y iba a responder con consecuencias de acuerdo a tu caminar. Entonces, cuando Dios habla, el pueblo debe de estar quieto, debe de estar callado. El pueblo debe de escuchar la voz de Dios. Y aquí Dios con Josué ratificó el pacto de Dios, ratificó el pacto que le había dado a Moisés. Qué importante es que tú y yo todos los días de nuestra vida ratifiquemos el pacto. Y lo hacemos. Hoy lo vamos a hacer. Eso es ratificar el pacto de Dios. La cena del Señor. Cuando nosotros consumimos y participamos de la cena de Dios, dice la palabra que estamos anunciando la muerte del Señor hasta que Él venga. Anunciamos su muerte y por ende anunciamos su resurrección. ¿En dónde descansa nuestra fe? En el olor fragante de una tumba vacía. Ahí descansa nuestra fe. Porque si Jesús no hubiera resucitado de la palabra, en vano estamos creyendo, en vano estamos aquí. Pero como sabemos que tenemos un consuelo fortísimo de que Jesús resucitó, entonces estamos aquí y tenemos provecho. Tenemos frutos de amor, de abundancia, de paz, de todo. Ahora, nosotros confirmamos con eso y anunciamos la venida del Señor. Todos nosotros debemos estar esperando al Señor. Amén. Si no lo estamos esperando, pues examinémonos. Pero debemos estar esperando al Señor, porque Él viene pronto y su galardón con Él. Así que debemos de esperar que Él viene a arrebatar a su pueblo, a su iglesia. Ahora, Dios recuerda su pacto a través de las generaciones. Es necesario que nosotros conozcamos el pacto de Dios y que después lo conozcan nuestros hijos y los hijos de los hijos y los nietos y los bisnietos. Y Dios siempre se agrada en mostrarse en las generaciones. Dios es eterno, Él ya se mostró en su palabra, pero no dudes que Dios se va a mostrar en un rema real a cada generación. Él se va a mostrar, se nos está mostrando en esta generación. Él se va a mostrar en las que vienen. Porque Él quiere que todos vean que Él es el mismo ayer, hoy y por los siglos. Al pueblo de Israel se mostró así. Yo soy el Dios de sus padres. Yo fui el que abrió el mar y lo partió en dos. Hubo una generación que no vio eso. Tenía que ser recordada de las maravillas de Dios otra vez. Tú y yo tenemos que recordar las maravillas que Dios hizo en nosotros, porque se nos pueden olvidar. Podrían olvidarse. Y no que se te olvide completamente y se te borre de la mente, no. Sino que si tú dejas de hacer lo que estabas haciendo en un principio, y eso nos lleva a Apocalipsis, nuestro primer amor. Si tú dejas de actuar en ese fuego del primer amor, estás olvidando lo que Dios hizo contigo en un principio. No necesitas que se te borre la mente. Con dejar de hacer las cosas con el auge y el ardor con las que las hacías, te estás olvidando de la palabra. Por eso dice el Señor, arrepiéntete por tanto. Arrepiéntete y vuelve a tu primer amor. Si no, la silla será quitada, el candelabro será quitado. Así que permanezcamos en Dios. Aleluya. Ahora, la palabra de Dios también nos enseña que cuando Dios habla, el pueblo debe reunirse. Una asamblea santa, una congregación a Dios. Dios obra en muchas maneras y muchas bendiciones de Dios las vas a alcanzar en congregación. Hay bendiciones de Dios reservadas en lo individual, en lo familiar, pero hay bendiciones de Dios reservadas que solo las puedes alcanzar si te congregas. Por eso dice la palabra de Dios, no dejéis de congregarse como algunos tienen por costumbre.
Hay que congregarnos, hay la oportunidad de congregarnos. Allá en China hasta se congregan, aunque el gobierno no se lo permita, abajo de la ciudad. Pero se congregaban, se congregan todavía. Y lo siguen haciendo. Y saben, China es el país con mayor crecimiento per cápita del mundo de cristianos. Y el gobierno no se lo permite. ¿Cómo pues es el número uno en crecimiento? Porque nada los detiene. Nada detiene la obra de Dios. Si Dios está en medio, si Dios está en medio de la asamblea, en medio de la congregación. También la palabra de Dios, la autoridad de la palabra sobre el ambiente material y espiritual. No está escrito en el principio que creó Dios los cielos y la tierra. Y Dios dijo, y fue hecho. Cuando Dios habla y dice que algo sea creado, va a ser creado en la naturaleza, en el ambiente y en tu vida. Entonces, ¿por qué tenemos miedo? ¿Por qué tener temor si Dios dice que sea, va a ser? Si Dios dice que sea hecho, va a ser hecho. Y Dios dijo sea la luz. Dios dijo sea la luz. Y fue la luz. Y ahí, en el Nuevo Testamento, Jesús le abrió los ojos a aquel ciego de nacimiento. Y él dice, yo soy la luz del mundo, le abre los ojos y le dio luz. Y estaba reclamando la autoridad de Dios también. Con él, el ciego vio la luz ahí en Juan 9. Al Nicodemo, Dios de Jesús le dijo, yo soy la luz del mundo. Ahí en Génesis también la palabra nos dice que la autoridad de Dios se manifiesta para bendición o para maldición. ¿Cómo es esto? Para bendición. Dios bendijo al hombre y bendijo a su mujer. Amén. Pero cuando la mujer pecó e hizo pecar al hombre, que no está justificado porque también Adán pecó, vino la maldición de Dios. Así que, ¿de qué forma quieres que Dios te hable a ti? ¿Con bendición o con maldición? Todo eso va a depender de lo que tú hagas o dejes de hacer. Todas las cosas en esta tierra dependen o de la obediencia o de la desobediencia. Tú vas a cosechar frutos de la obediencia o vas a cosechar cardos y espinos de la desobediencia. Y sí, son las consecuencias, pero también Dios actúa. Así que tengamos cuidado. Tengamos cuidado, dice la palabra de Dios, no vaya a ser que dejemos de alcanzar la gracia de Dios, también dice. Así que debemos de perseverar. El ambiente material y espiritual, Dios se mueve a través de él. Ahora, la autoridad de Dios sobre la naturaleza. Dios mostró su autoridad sobre todas las cosas, sobre el hombre, sobre el enemigo, sobre la naturaleza, sobre el ambiente y sobre otras más que voy a decir en un momento. Sobre la naturaleza. Cuando Dios habla, las leyes físicas y lógicas tienen que obedecer. Dios puso en el universo leyes físicas, leyes matemáticas que no pueden ser violadas, excepto cuando Dios lo quiere hacer. Cuando tú das, tienes menos. Esa es la ley física natural del hombre. Pero la ley de Dios es: si tú das, tú tienes más. Si tú das a Dios lo que es de Dios, Él va a multiplicar. Ven cómo Dios se glorifica en leyes que Él mismo puso, pero que con su intervención las puede mover por cosas y situaciones específicas. ¿Recuerdan a la Biblia de Sarepta? Los panes y los peces. Si tú estás dispuesto a darle a Dios lo que es de Dios, no tengas temor. No tengas temor. Aun cuando no tienes o no hay, o parece que ya es lo último que tienes. Pueden ser tus dones, tus recursos, tu dinero, puede ser lo que sea. Pero si eso último se lo das a Dios, estás sembrando en tierra súper fértil. Y te va a responder y va a dar fruto, como dice la palabra, no solo al 30, al 60, al 90, al 100 y 100 por uno. Va a haber mucha abundancia. Esa es la autoridad de Dios sobre la naturaleza. Sobre la naturaleza de tu vida también. Así que hay que darle a Dios lo que es de Dios sin temor. Elías, allá en el Antiguo Testamento, cerró los cielos.
Y dice la palabra de Dios que Elías era un hombre sujeto a las mismas pasiones que nosotros. Es decir, tú no pienses, es que él fue Moisés, es que fue Elías, es que fue David, eran hombres de Dios. Yo que estoy al lado de ellos, ellos igual que ellos. Ellos no eran superhombres. La diferencia es que estaban en la presencia de Dios continuamente y fallaron. Y la palabra de Dios no escatimó en sacar a luz sus errores, como lo hizo con David. Pero Dios te levanta, pero Dios es bueno y fiel. Y Él hace lo mismo con nosotros. ¿Cuántos de aquí hemos sido levantados después de eso? Aún después de conocer al Señor, hemos caído, porque no somos perfectos. 7 veces cae el justo, pero se levantará de todas ellas. Debes de levantarte. Tienes que levantarte. Mientras hay vida y esperanza, dice la palabra de Dios. Así que Elías cerró los cielos y tú puedes ordenar o mandar con la sensibilidad de Dios a las cosas para que lo que es, lo que no es, sea. Cuando tú declaras con fe, estás hablando lo que no es, pero estás creyendo que es. Dice la palabra de Dios que lo que no proviene de fe es pecado. Y si tú hablas con fe, estás en sintonía con Dios. Pero la fe no solamente es algo. Sí, dice la palabra de Dios que no reciben porque no piden con fe, pero también debes de pedir conforme a la voluntad de Dios. ¿Ven? Conforme a su voluntad, no pedir lo que se te antoja, por supuesto. Pero Dios es bueno, Él es un Padre. Y el Padre quiere que sus hijos tengan lo necesario. Y les da mucho más de lo necesario. Y a veces les puede quitar y retraer. No importa. La bendición de Dios es que su presencia esté contigo, no lo que te da. No te fijes en las bendiciones de Dios, esas pasan, Dios te las da y te las puede quitar, aún las legítimas. Dios le dijo a Abraham: dame a tu hijo, tu único hijo. Isaac era una bendición legítima. Abraham tuvo que esperar mucho tiempo. Por eso es de la palabra de Dios que yo esperanza contra esperanza. Cada año tenía que reformar a Abraham su esperanza. Si hoy no fue mi hijo, puede ser el otro año, va a ser el otro año. Tampoco fue, va a ser el otro año. No fue, va a ser el otro año. Hasta que llegó la promesa que fue Isaac. Tú debes de esperar contra esperanza, esperanza contra esperanza. Hablar de las cosas que no son como si fuesen. Porque si tú hablas la palabra de Dios, entonces va a ser hecho en fe, en su voluntad. Ahora, la palabra de Dios como autoridad sobre la muerte. Y la palabra de Dios nos dice ahí en Juan 11:38, hablando de este capítulo hermoso, de esta escena de Lázaro. Y ahí Jesús nos dice que a él se le llamó y le dijeron: Señor, al que tú amas está muy enfermo, ven pronto. ¿Qué hizo Jesús? ¿Fue de inmediato? No fue, sino que se esperó a propósito 2 días hasta el tercero y hizo 2 milagros entre tanto. Y después le dijo a sus discípulos: vamos a despertar a Lázaro. Ellos creían que hablaba del sueño normal, pero le dijo claramente: Lázaro ha muerto. Pero esto sucedió para que las obras del Padre, para que el Padre sea glorificado a través de lo que hiciste. Entonces fue y le dijo, le habló, estoy saltando varias escenas, pero le dijo: Lázaro, ven fuera. Lázaro, ven fuera. Tú puedes hablarle a la muerte y la muerte tiene que obedecer. Porque la muerte está vencida. La muerte ya está vencida. La palabra de Dios dice que Él expuso la vergüenza pública a todos los principados y todas las potestades, venció a Satanás, al pecado y al postrer enemigo. Dice la palabra de Dios que es la muerte. La muerte. Entonces la palabra de Dios tiene autoridad sobre la muerte. Y aún en el Antiguo Testamento, ahí en Primera de Reyes, ahí Elías le dio vida a una niña, a la hija de esta viuda. No solo hizo el milagro de la abundancia del aceite y de la harina, porque Dios suple sus necesidades materiales, pero también suple sus necesidades espirituales. Su hija murió, pero Elías clamó al Señor: Señor, escúchame. Se puso sobre la niña, le dio calor, pero la niña vivió. La resurrección, la vida.
Dios tiene autoridad sobre la muerte. Dios tiene autoridad sobre la muerte. Sobre las circunstancias, Dios tiene, y la palabra de Dios tiene autoridad sobre toda circunstancia que estemos viviendo, la que sea, no importa. Nada más no te fijes en lo que estás viviendo, fíjate en la palabra de Dios. Ahí en Hechos 3, versículos del 1 al 10, nos habla de este milagro que Dios hizo con este paralítico de nacimiento. Y fueron a reunirse, a adorar en el templo, en la hermosa de la hora novena, y ahí vieron a este hombre y le dijeron: lo que tengo te doy. Así es, en el nombre de Jesús levanta. Lo levantó. Donde tú vayas, tú tienes autoridad para hablar la palabra de Dios y que se haga eso, pero de nuevo en su voluntad, en su palabra, en su dirección, ¿sí o no? Y se levantó aquel que estaba paralítico. Pablo obró muchas veces por la palabra de autoridad sobre las circunstancias. Dice la palabra de Dios que naufragios, lapidamientos. Pablo se levantó de la muerte también, porque lo habían lapidado, lo habían apedreado, y después de la palabra que simplemente se levantó y se fue. Se fue. La autoridad sobre la muerte y las circunstancias. 6. La autoridad sobre la duda y la incertidumbre. Y este es especial. La autoridad sobre la duda y la incertidumbre. Estando los discípulos en la barca, vieron a Jesús de lejos, se asustaron, porque ellos dijeron: dejamos a Jesús allá del otro lado, ¿quién es este que se está acercando? Jesús les tuvo que decir: no tengan miedo, yo soy otra vez, yo soy. Y esa fue una escena donde Jesús tuvo autoridad sobre la naturaleza. Él empezó a caminar sobre las aguas. Y Jesús hizo que sus discípulos, o uno de sus discípulos, hiciera lo mismo. Estando en otra escena, él en la barca, recostado, dormido, empezó la tormenta, empezaron las olas a agitarse, y entonces decía: maestro, despierta, ¿qué no ves que vamos a morir aquí, vamos a perecer? Jesús se tuvo que despertar. ¿Ven lo que es la paz de Dios? Jesús estaba dormido en la tormenta, pero Él es Jesús. Él era 100% hombre y dependía 100% del Espíritu Santo, para que aprendiéramos tú y yo cómo depender del Espíritu de Dios. Él estaba con la paz de Dios en la barca. Ni la tormenta lo mortificaba, ni la barca moviéndose lo mortificaba. Él estaba durmiendo en paz, en paz. Pero los discípulos se inquietaron, y Jesús se levantó y dice: sea la paz. Se hizo grande bonanza. Entonces las tormentas de tu vida, las olas errantes de la hora estoy aquí, mañana no sé dónde estaré, puedo estar acá, pero no se hace errante en tu modo de pensar. Dice la palabra de Dios que el hombre de doble ánimo es inconstante en todos sus caminos, y que anda como las olas del mar, que son errantes, que un día están acá y el otro día están allá. Es decir, no se hace errante en tu forma de pensar. Pero si las circunstancias te avientan acá y te avientan allá, eso es otra cosa. Tú mantente firme en la palabra de Dios en medio de la incertidumbre y de la duda. En medio de la duda. La palabra de Dios son escalones, las promesas de Dios son escalones. Si tú das un paso firme sobre una de ellas, vas a progresar. Le dijo Jesús, dice Lázaro a Jesús: Señor, manda que yo vaya contigo. Y Jesús le dijo: ven fuera, ven conmigo. Dije Lázaro, ¿verdad? Pedro bajó de la barca, dio el paso sobre la palabra de Dios, dio el otro paso sobre la palabra de Dios. Pedro empezó a ver a la izquierda y a la derecha y vio que el mar estaba agitado, y entonces ya no tuvo efecto aquello. Porque lo que no proviene de fe es pecado, y el pecado no tiene habitación con Dios. El pecado no puede habitar con él. Se empezó a hundir. Jesús tuvo que acercarse, tomarlo de la mano y levantarlo. Una intervención divina de Dios. Pero tú puedes caminar con las promesas de Dios. Da pasos firmes, pásate a la palabra. Ahora dice la palabra de Dios que es la espada del Espíritu. La espada. Y muchos podrían parecer no tener una espada, sino un palito de madera. Tener una espada es que estás diestro de la palabra de Dios.
sobre Satanás. La palabra tiene autoridad sobre Satanás y sobre la tentación. Allá en la tentación en el desierto a Jesús le responde: escrito está, escrito está. ¿Cómo tú puedes vencer a Satanás? ¿Y qué decía la palabra? ¿Qué decía? Yo me acuerdo que decía algo bonito, pero ¿qué decía? Si tú no la tienes en tu mente y en tu corazón, no tienes espada. No tienes espada. ¿Cómo vas a poderle decirle a Satanás: escrito está? Satanás, sabemos que él sabe toda la palabra, la maldece, la tergiversa, la usa a su conveniencia, pero se la sabe. Y donde tú no la sepas y le des el sentido, como debe de ser, como ya en Nehemías, la palabra de Dios dice que el pueblo leyó la palabra y le dio el sentido, y dio el sentido a la palabra. Y le dio el sentido, y si no lo haces, Satanás te va a vencer. Escrito está. Ahora, ¿cómo traemos a la memoria lo que está escrito? Leyendo su palabra, meditando en ella. El Espíritu Santo no va a traer a tu mente lo que tú no sabes. No dice la palabra de Dios que el Espíritu les recordará y les pondrá lo que habrán de decir. Pero si tú no la sabes, ¿qué te va a traer el Espíritu? Nada. Nada. La palabra como espada es la palabra en el momento preciso de la tentación. Esa es la palabra como espada. Que cuando venga una tentación, mi Dios proveerá todo lo que os falte conforme a sus riquezas en gloria en Cristo Jesús. Mi Dios proveerá. Y tú traes la palabra. Todo lo puede en Cristo que me fortalece. Y tú la tienes porque la tienes aquí. Y el Espíritu te la recuerda. Esa es la autoridad de la palabra sobre la duda, sobre la incertidumbre y sobre el enemigo, sobre Satanás. Y para terminar, también la palabra de autoridad sobre el porvenir, sobre el destino tuyo, sobre lo profético. Dice la palabra de Dios en Hebreos 11, y habla en Hebreos 11 de el salón de la fe, ese salón famoso de la fe. Por la fe Gedeón, por la fe Sara, por la fe Abraham, por la fe Isaac, hablando de cosas venderas de las cuales no sabía, bendijo y produjo bendición sobre sus hijos. Isaac, a Jacob y a Esaú. Cuando tú pronuncias una palabra y la crees con fe sobre tu familia, sobre tu prole, sobre tus hijos, va a ser hecho con fe, con humildad ante Dios, con fe. Y tú vas a producir una bendición sobre tus generaciones futuras. Y eso va a tener un efecto, por supuesto, sobre ellos. La palabra, hay poder en la palabra. Y por último, la autoridad como fruto de la santidad. Todo lo que dije no puede ser hecho. Queda anulado totalmente si en tu vida no hay santidad. Si en tu vida no hay perseverancia en la palabra de Dios. El conocimiento en sí mismo envanece, pero cuando lo pones por obra, dijo Santiago, pero será no solamente oidores, sino hacedores de la palabra, engañándonos a vosotros mismos. No te engañes a ti mismo, sé un hacedor y camina en santidad. Porque cuando nosotros hablamos la palabra de la autoridad en santidad, entonces hay poder para vencer a la muerte. Jesús ya la venció, pero tú en tu vida vences a la muerte, vences a la enfermedad, vences a las circunstancias, vences a la duda, vences al temor, vences todas las cosas. La palabra de Dios dice ahí en Hechos, de una escena donde aquellos hombres querían imitar lo que hizo Pablo. Y ellos decían: os conjuro en el nombre de Jesús, el que Pablo predica. Se estaban apoyando en la autoridad de otra persona. Tú no puedes apoyarte en la autoridad de nadie más. Tú vas a obrar con tu propia autoridad o no vas a obrar con tu autoridad. Si la tienes o no la tienes, esa desciende de Dios en santidad. Y dice la palabra que el enemigo fue y les puso una zarandeada grande. Y salieron lastimados y avergonzados. No te metas con el enemigo sin la santidad, porque vas a salir lastimado, trajado y avergonzado. Pero Dios no quiere eso. La palabra de Dios dice que Él nos ha dado las llaves y que ninguna fuerza del enemigo nos hará. Amén. Que Él nos ha dado autoridad para pisar y hollar sobre serpientes y escorpiones y nada nos hará. Pero con santidad, sin la cual nadie verá al Señor. Sin santidad no puedes apelar a las promesas de Dios. Sin santidad no puedes apelar al poder de Dios. Sin santidad. Amén. Ahora, terminamos con este versículo. Vamos a 1 de Tesalonicenses 2:13. 1 de Tesalonicenses 2:13.
13. Y retomo desde el 12 y dice: y os encargábamos que anduvieses como es digno de Dios, que os llamó a su reino y gloria. 13. Por lo cual también nosotros sin cesar damos gracias a Dios de que cuando recibisteis la palabra de Dios que oísteis de nosotros, la recibisteis no como palabra de hombres, sino según es en verdad la palabra de Dios, la cual actúa en vosotros los creyentes. Ese es el lugar que debemos de dar a la palabra de Dios, como de Dios y no de hombres, y que haya cabida en tu corazón, para que entonces podamos hacer lo que conviene en nuestras vidas y que podamos tener esa espada hermosa que es nuestro aliciente y podamos vestirnos de toda la armadura de Dios en estos tiempos y en todo lo que venga. No hay temor, ¿verdad? No hay temor, porque el perfecto amor echa fuera el temor. Amén. Así que ese es nuestro consuelo, hermano. Vamos a ponernos en pie, vamos a orar. Aleluya. Gloria a Dios. Si pueden ministrar dentro del diálogo. Señor, gracias, Padre, te damos en esta hora porque tu palabra permanece para siempre en los cielos. Sécase la hierba, marchítase la flor, pero la palabra de Dios permanece y permanece para siempre. Señor, hoy hemos aprendido, hemos confirmado que tu palabra, Señor, tiene autoridad en sí misma. Señor, que cuando tú hables a través de tu palabra, el pueblo se congregue. Que cuando tu Espíritu Santo hable a través de tu palabra, el pueblo ponga atención. Así como el pueblo con Nehemías, dice la palabra que ellos pusieron atención, estaban atentos a lo que se decía y descubrieron lo que había de ser hecho. Cuando nosotros ponemos atención a la autoridad de la palabra de Dios, nuestra vida se ordena, nuestra vida camina en la vereda correcta, en la senda antigua, en la senda angosta, en el camino angosto. Y hoy el pueblo está aquí congregado. Hoy queremos escuchar la voz de tu palabra. Hoy queremos escuchar lo que tú tienes para nosotros, Señor, cada día. Y lo hemos escuchado. Ahora damos la sensibilidad. Danos la sensibilidad de obrar conforme a tu palabra. Y que ahora que hemos aprendido todo esto, y ahora que vamos allá afuera donde empieza la vida cristiana, ahí mostremos lo que tú tienes para nosotros. Ahí demos testimonio de lo que tú eres en nosotros. Ahí seamos la luz del mundo que necesita de ti, el destello de tu gloria, y que podamos tener nuestros rostros como Moisés, aquel brillo en nuestros rostros, Señor Jesús, que dicta la presencia de Dios en nuestras vidas. Ayúdanos a vivir en santidad, ayúdanos a vivir en amor, porque tu palabra dice: en esto conocerán que sois mis discípulos, si os amaren los unos a los otros, si nos servimos los unos a los otros, si nos exhortamos los unos a los otros con amor, y si nos soportamos los unos a los otros con amor. Señor, que así sea en nuestras vidas. Y hoy yo te pido, Señor, que tu Espíritu Santo obre delante de cada uno de nosotros. Si quieres pasar al altar, pasa un momento nada más. Quiero orar por ti. Te adoramos, Rey. Sí, Señor, te adoramos. Señor, tu palabra, Señor, que cae en tierra fértil, no volverá a ti vacía. Tú nos recuerdas lo que tiene que ser hecho. Tú nos recuerdas y nos refrescas la mente y la memoria. Tú nos vuelves a levantar y nos das un aliciente para continuar. Si estamos cansados, si estamos abatidos, si estamos necesitados de ti, Señor. Señor, obra, Señor, de una manera grande en la vida de nuestros corazones, Señor.
Obra, Espíritu Santo, y manifiesta tu poder, Señor, en obra, en salud, en sanidad y en perdón, Señor. Gracias porque tú te mueves en medio de tu pueblo y en medio de la asamblea de Dios. La sanidad de Dios fluye en medio de nuestros corazones y de nuestro espíritu. En el nombre de Jesús, Señor. Así es, amén. Espíritu Santo, gracias, Señor. Te damos, Padre, gracias por refrescar lo que estaba en el corazón. Así es. Gracias, Padre, porque así te ha placido hoy. Gracias, Señor Jesús. Gracias, Padre, por todo lo que has hecho, Señor. Gracias, Padre, porque tú seguirás trayendo a mejor, Señor, en la vida y en los hijos de los hijos. La promesa es para ti. No tengas temor. No pueda resolver. Dios ha escuchado. Él es bueno. Él es bueno. Él va a orar. Él está orando ya con años de relación. Gracias, Señor. Sí, Padre. Gracias, Señor. Gracias, Espíritu Santo. Oh, sí, Señor. Gracias, Padre. Y la gloria, Señor, te reconoce como Dios poderoso. Y tú te agradas de Él, Señor. Tú te agradas de Él, de ella. Él ha escuchado. Él se ha agradado. Amén. Él se ha agradado. Señor, gracias, Padre. Gracias, Señor. Padre, tú has estado obrando, Señor. Oh, el Dios de consolación eres tú. El Dios de consolación eres tú. Y yo soy consuelo en tu vida, todos los días de tu vida. Consuelo real. Y aún más adelante, consuelo real. Gracias, Señor. Gracias, Espíritu Santo. Gracias, Señor. Gracias, Padre. Sí, Señor. Tú conoces, Padre, y lo sabes muy bien. Y tú has dado, Señor, de tu voluntad para que obre conforme tú has dicho, Señor. Gracias, Espíritu Santo, porque tú te mueves en él y en su familia también. Gracias, Señor, porque eso es lo que quieres tú, Señor. Humillación delante de ti en el altar. Humillación delante de tu presencia, Señor, para que la vida sea ordenada, para que haya paz entre los hombres. Gracias, Señor Jesús. Y a todo el pueblo de Dios, la paz de Dios sea en cada uno de nosotros. Y la paz de Dios que gobierna en nuestros corazones se manifieste cada día en poder, en gloria, en amor, en consuelo. Porque tú eres, Señor, nuestra consolación. Tú eres el consolador. Tú eres el Paracleto, Espíritu Santo, nuestro abogado. Tú eres el que sale por nosotros. Tú eres el que nos gobierna y nos guía y el que nos lleva de menos a más. De menos a más, porque la gloria postrera será mayor que la primera. En el nombre de Jesús. Amén. Amén. Al Señor con un canto. Amado Dios, eres bueno y Señor. Gracias.
amigo, yo sé que te puede cargar. Si Él cargó la maldad de este mundo sobre sus hombros, oh si mi amigo, yo sé que te puede cargar. Él dice, venga a mí, todos los cargados, en mí descansarán. Creemos a tu palabra de autoridad, Señor. Nos gozamos de lo que tú eres capaz de hacer en las circunstancias de nuestra vida y en nuestro corazón. Gracias, Señor. Amén. Aleluya. Dejo el lugar a Juan. Amén, gloria a Dios. Gracias a Dios, hermano, por la palabra que hemos recibido de parte de Dios a través de nuestro hermano Ismael. Qué importante, hermano, es que usted y yo tengamos presente la palabra de Dios en nuestra vida, en nuestra mente y en nuestro corazón. Pablo decía a los Efesios que la palabra de Cristo abunde en vuestros corazones. Y el mismo, el Señor Jesucristo también decía a los discípulos: escudriñad las Escrituras, porque en ellas parece que ustedes encontraréis vida eterna, y son estas las que dan testimonio de mí. El salmista también expresaba: en mi corazón he guardado tus dichos para no pecar contra ti. La palabra de Dios tiene que estar presente en nuestra mente. Pablo también decía a los Efesios: estad firmes y ceñidos vuestros lomos con la verdad. La verdad que es la palabra, es Cristo mismo, hermano, y que tiene que estar en nuestra mente y en nuestro corazón. Amén. Queremos en esta mañana, hermano, estar celebrando la cena del Señor, y le pedimos que preparemos nuestro corazón para este momento especial, memorable, en el que usted y yo, cada inicio,